escuchando a los demás. Milena, tu amiga, compartiendo un día más. Milena, tu amiga, Milena. Arrancamos con un programa más de Milena, tu amiga. ¿Sabe usted qué es la logoterapia? El día de hoy conocerá de qué se trata. ¡Vamos contigo, Milena Mayorga! Hola, hola, bienvenidos a Milena, tu amiga. Para este día hemos seleccionado el tema de ¿qué es la logoterapia? No tiene nada que ver con logo, les voy a explicar un poco. La logoterapia es una escuela de psicoterapia que pretende ayudar al individuo a encontrar el sentido de su vida. La palabra logos es una palabra muy antigua a la que se le han dado diferentes acepciones. Para Viktor Frankl, es el fundador de la logoterapia, significa sentido. La palabra terapia tiene el origen griego y significa curar. Así que la logoterapia pretende curar a través del sentido. Ya tengo algunos panelistas listos para que podamos arrancar el tema de hoy. Sin embargo, quiero decirte que Amanda diseña tu nueva imagen basándose en la forma natural de tu ceja, en la forma de tu rostro y en el color de tu cabello. Gracias a la técnica del maquillaje definitivo con pigmento vegetal que nos permite lucir maquilladas de una forma permanente, un delineado perfecto, cuyo beneficio se ve reflejado en que en menos minutos vas a estar lista por las mañanas. Así que no lo pienses más, déjate embellecer por las manos de Amanda. Ella te espera en las sucursales de Metrocentro, Multiplaza y La Escalón. Para citas, si te interesa hacerte este servicio del maquillaje permanente, puede ser al 2263-6722 o a través de las redes sociales con el usuario de Amanda Salón. Bueno, con respecto al tema de ese día, cuando nosotros hablamos de la psicoterapia, o que este tipo de psicoterapia promovió el neurólogo y psiquiatra, como te decía, Viktor Frankl, halla su base en el análisis existencial. Frank, quien durante algún tiempo estuvo cautivo en un campo de concentración, explicó con el paso de los años que consiguió sobrevivir gracias a que pudo dar un logos, es decir, sentido o significado a su existencia. Y para el tema de hoy ya está conmigo la psicóloga licenciada Isabel de Coto. Bienvenida. Un placer tenerla acá con nosotros. Y también a Delmi de Cabrera, ella es consejera y presidenta de la Junta del Globo Central. Bienvenida. Qué bueno que nos acompaña. Es interesante ver como por ejemplo en este caso, imagínense estar dentro de un campo de concentración con ninguna esperanza de vida. Igual hoy podríamos decir, estamos en un país donde realmente no sabe si va a regresar. Mucha gente se encuentra atemorizada, se encuentra sin ganas de vivir. Entonces es preocupante y existen terapias como esta, la logoterapia, que sirve a encontrarle sentido a la vida, prácticamente. Sí, claro. Y tienes razón, Milena, porque en nuestro país está la situación un poco difícil y hay personas que están con duelos constantes y eso les va restando el deseo de vivir. Van sobreviviendo, pero no le hayan sentido a la vida. Sí. Y es bien importante la logoterapia porque nos ayuda a conocer en sí el sentido que la vida tiene, porque tenemos vacíos existenciales. No le hallamos para qué vivir, qué estoy haciendo aquí, por qué tuve que nacer, o sea, hacia dónde me voy a dirigir. Pero es importante en este punto también contar con el amor y la fe para poder salir adelante. Porque si me pongo a crecer solo a mí misma, entonces voy dejando a un lado a personas que también me aman y que tal vez no me doy cuenta, yo no me percato. Pero es bien importante que nosotros no basemos el sobresalir o sobrevivir solamente porque ni modo, tengo que salir adelante, sino tenemos que ver causas por las cuales nosotros podemos hacer algo, personas a las cuales podemos amar y yo también, individualmente, cada uno tenemos propósitos que debemos de buscar. Y digo la fe porque a veces es más difícil que una persona se levante por sus propias fuerzas, ¿verdad? Venimos a este mundo y nos creemos dueños de este mundo porque creemos que nos pertenece. Y sí, en cierta forma, pero somos dignos de llamarnos dueños de este mundo. Entonces debemos de entender que al final este mundo no nos pertenece, pero que debemos de hacer
cosas y acciones dignas para permanecer en él, porque a quien le pertenece es al que lo creó, ¿verdad? Así es que la logoterapia nos enseña a descubrir esos vacíos existenciales y a tomar una forma, un método para poder salir adelante y crecer personalmente. Eso nos da un crecimiento personal. Todo depende también si la persona está o no dispuesta. Si descubre los vacíos existenciales y arranca con eso, entonces sí, la persona se puede levantar. Ahora, entre los principales postulados de la logoterapia, además de la ya mencionada voluntad de sentido, es decir, encontrarle sentido a la vida, también está la libertad de voluntad, que asegura que todo sujeto está capacitado para tomar decisiones personales y goza de esa libertad necesaria para elegir su propio destino. Cuando, por ejemplo, uno es padre de familia, los hijos se vuelven un motor muy importante para que nosotros podamos realizarnos o buscar esa realización o hacer algo que les pueda a ellos llevarles a un mejor destino que el que tuvimos nosotros. Sin embargo, pues no toda la gente tiene la bendición de tener hijos. ¿Y qué es el motor que los mueve entonces? ¿Qué pasa entonces? Como ella decía, ese vacío que tenemos todo ser humano, ¿verdad? Normalmente cuando estamos jóvenes nos creemos los dueños del mundo y que nada nos hace falta, pero llega un momento donde la vida, los padres ya dejan que el hijo vaya siendo independiente, la vida no es fácil, ¿verdad? Y necesita tener un porqué y para qué vivir. Es ahí donde se da cuenta que necesita creer en alguien o en algo, porque de repente los hijos llega un momento donde ellos saben más que uno, o ellos pueden todo, o uno no sabe nada. Y uno, ¿verdad?, los va dejando y va esperando que ellos vayan encontrando ese sentido. Es ahí donde entra la fe, el creer en Dios, en un creador, en alguien que sabe cómo fuimos diseñados, cómo fuimos formados, y empezar a vivir y a conocer, porque normalmente nosotros los padres les enseñamos, o por lo menos el promedio, ¿verdad?, trata de enseñar la fe. De hecho, usted le pregunta a un joven, sabe de Dios, sabe que existe, conoce la iglesia, ya ha ido, pero llega un momento como que se pierden, ¿verdad? Y entran esos vacíos. Por esa libre voluntad o libre albedrío que uno tiene. Exacto, cada uno. Pero cada persona debe encontrar una forma del por qué estoy aquí, para qué soy importante, cuál es mi destino, cuál es mi guía, el sentido de mi vida en este lugar. Y ahí es donde entra la fe, el creer, independientemente se tenga hijos o no, debe encontrarse, porque si no se puede vivir una vida vacía totalmente, ¿verdad? Y creo que todos desde algún momento conocemos personas así, que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos y que andan por la vida como vagos y no saben ni lo que quieren, ¿verdad? Yo conozco a una persona en particular que nunca se casó, no tuvo hijos, pero su sentido de vida lo encontró cuidando a sus padres. Ahora cuida a su sobrino, es decir, ella disfruta a ese sobrino como que fuera nieto, por decirlo así. Es decir, la familia se vuelve un eje importante para que nosotros queramos seguir viviendo, por ejemplo. De hecho, es el principal eje, ¿verdad? Es lo más importante, porque la familia es lo que le da una identidad al ser humano, ¿verdad? Lo que le da seguridad. Ahora, quien no tiene una familia o ha sido... En segundo lugar está la sociedad. Siempre hay alguna familia. Lo que sucede es de que para nosotros la familia es la nuclear, desde luego, y es el ideal, papá, ¿verdad? Papá, mamá y los hijos. Bien. Pero también hay familias, hay primos, hay sobrinos, de repente hay algún tío cercano, pero si no también está, hay que apoyarse. Otro método de apoyo, digamos, puede ser la sociedad, los clubes, las iglesias. Eso puede ayudar muchísimo. Lo que sucede es que la persona decide hundirse en ese vacío emocional, en ese vacío existencial, y hasta que no encuentra una razón o alguien o algo por lo cual salir adelante, esa persona se va a ir hundiendo cada vez más. Y nosotros podemos ver, no les importan su propia vida y tampoco valoran la de los demás, porque no fueron enseñados principios y valores que son bien fundamentales en la cuestión de sentirse uno que pertenece a algo y ir llenando con eso ese vacío existencial. Bien, nos vamos a ir a un corte. Estamos hablando de la logoterapia. Tengo los siguientes panelistas ya listos para presentárselos a regresar de estos comerciales. Dile a tu amiga, compartiendo un día más.
Bueno, Milena, tu amiga también está en la red social de Twitter. Si quieres ser parte de nuestros Mili amigos, también nos puedes buscar como @Milena, tu amiga 12. Todos tus comentarios los leemos y para nosotros es muy importante saber de ti y saber qué esperas de este programa. Hoy estamos hablando qué es la logoterapia y, dicho de otro modo, en el bloque anterior explicamos un poco lo que es la logoterapia, pero cuando creemos que nuestra vida no tiene sentido, estamos en posibilidad de enfermarnos incluso psicológicamente. Esto a veces resulta complejo para entender porque sabemos que es normal que en ciertas circunstancias no logremos encontrar el sentido a lo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, ante la muerte de un ser querido, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de un trabajo, entre otros. Es normal que tengamos esa sensación de vacío existencial, ese sentimiento que nos lleva a preguntarnos por qué a mí, qué sentido tiene seguir esforzándome si me pasa esto. Y bueno, esas crisis emocionales hay que saberlas superar. Conmigo están los siguientes panelistas: Yanira Pimentel, consejera familiar, bienvenida Yani, y también Mario Ernesto Cañas, el director de coaching, PNL y training. Bienvenido. Gracias. En el bloque anterior decíamos que es importante tener una fe, que la familia también puede ser un pilar muy importante para encontrarle sentido a la vida. Sin embargo, hay gente que es ermitaña, vive sola o quizás por alguna mala experiencia, Yanira, rechaza vivir en sociedad, no hace como mucha conexión con las personas, no hace amistad. Entonces es mucho más difícil porque a veces amigos que se convierten como familiares. Estaban hablando en el bloque anterior del problema existencial. Sí. Todas las personas, si no tienen a Dios... Tenemos un problema con su micrófono, vamos a ver que se lo arreglen. Pero tal vez denos opinión acerca de lo que usted considera que es el problema de mucha gente hoy en día que no le encuentra razón de ser a su vida. El problema que tienen muchas personas actualmente es que vivimos sumergidas en una serie de crisis y problemas externos a la persona que los hacemos propios. Entonces vemos el problema de la otra persona, vemos las deudas del otro, veo las mías y de repente no estoy sufriendo tanto como el otro, pero comienzo a vivir los problemas y comienzo a pensar tanto en males que no están existiendo todavía, que comienzo a generar una crisis interna. Y al comenzar con la crisis interna yo comienzo a perder el control de mi ser y como tal no encuentro salida y solo veo oscuridad dentro del túnel. Y estas personas tienen que aprender a calmarse, a respirar profundamente, pensar realmente qué quieren de este mundo, qué quieren de su vida. Y como hablaban en un bloque anterior de Víctor Frank, cuando uno lee el libro del hombre en busca de un significado, vemos que él tuvo que pasar una serie de torturas. Una situación sumamente físicas, grave. Sí, en las cuales la carne humana, bueno, de hecho, la misma palabra de Dios habla de eso, ¿verdad? Que la carne es débil, pero el espíritu fuerte, y le hace mucho énfasis en la parte espiritual, porque eso es lo que nadie nos puede robar, que es de nosotros. En cambio, la carne es cuando me preocupo de lo que tengo, de lo que debo, a dónde voy, lo que voy a hacer o cómo lo voy a hacer, comienzo a sufrir y a ahogarme en un vaso de agua, la gran mayoría de veces. Terminan hasta suicidándose. Lamentablemente sí. Porque no saben cómo enfrentar esos retos de la vida. Sin embargo, bueno, grandes historias han salido de cómo enfrentar los campos de concentración. Incluso La vida es bella es una película que también habla de cómo él trató de hacerle una película a su hijo porque él no vivió, pero el hijo salió de ese mundo tan horrible, tan espantoso, ¿verdad? Que vivieron todos los judíos. Así que precisamente si no se tiene algo como un salvavidas sería, ¿verdad? Para salir a flote, muchos terminan, Yanira, hoy sí, suicidándose. Sí, lamentablemente es cierto, pero hay algo de que ese problema existencial está en todo el ser humano. Así es. Porque Dios ha dejado dentro de nosotros un vacío que solamente puede ser lleno con Él. Solo Dios puede llenar ese vacío. Entonces, cuando nosotros no llenamos ese vacío adecuadamente, toda la vida vamos a sufrir de problemas existenciales. También Dios a cada quien le ha dado dones. Por ejemplo, hay niños que aprenden a tocar piano a los 2 años, a tocar guitarra como profesionales a corta edad, a cantar divinamente a corta edad, porque Dios da dones. Para que todos nosotros tenemos dones que han sido regalados por Dios, para que nos podamos desarrollar adecuadamente según
nuestros dones, pero a veces también estamos mal enfocados, como usted decía, de que todos los problemas que hay en la sociedad y que viendo la televisión, ahora YouTube, todos los internet, entonces la gente empieza a absorber y se empieza a creer esos problemas como que son propios, y todo eso trae debilidad a su carácter. ¿Por qué voy a querer ser doctor? Ansiedad. ¿Por qué voy a querer ser doctor economista si mi habilidad es para ser carpintero? Mi habilidad es para ser administrador de empresas, mi habilidad es para ser peluquera. Pero fíjate que hoy es como vivimos un mundo muy materialista. El día de ayer estaba hablando con una jovencita, me contó que estaba estudiando para veterinario. Le dije, ay, qué lindo, que te gustan las mascotas. Y me dijo, sí, pero yo no pienso ser veterinaria así como para atender en una tienda de mascotas, sino que a gran escala, me dijo, de ganado, de gallinas o cosas así, a gran escala, más que todo para el sector alimenticio. Ah, qué bueno, le dije también, porque también está bien, necesitamos de todo. Y me dice, pero lo que me llamó la atención es que me dijo, sí, porque de consulta en consulta más difícil vivir, me dijo. En cambio, criar para vender alimentos sí es una buena oportunidad. Entonces realmente hoy hasta estamos enfocando nuestros dones, por decirlo así, o lo que nos gusta en servicio a qué es lo que me va a dar más rentabilidad para vivir. Por este mundo, por este bombardeo que tú también mencionabas de los estados financieros. Entonces, pero no importa cuál sea la profesión, porque si yo lo hago bien voy a ser exitoso. Pero lo más importante es determinar nuestra identidad. Y la identidad se determina de que somos hijos de Dios. Es la primera identidad que tenemos. No es que seamos fulanito de tal, el apellido, ni que seamos ingenieros, pero doctores. Para mucha gente eso les da identidad. La identidad importante es que somos hijos de Dios. Cuando nosotros encontramos esa identidad, entonces llenamos el problema existencial que tenemos. Porque podemos tener un papá, la mayor parte de familias son disfuncionales. Pocas familias, gracias a Dios, está su mamá, su papá y sus hijos. Ahorita, si nos vamos a ver el globo del mundo entero, la mayor parte de familias son disfuncionales. Los hijos se crían con tíos, con primos, con los abuelos, o con las empleadas domésticas también. Ahora, volviendo al tema de que mucha gente realmente encuentra su sentido y está muy apegado a su posición social, por ejemplo, a un apellido. Pero cuando estas cosas a su profesión. Cuando algo de esto desaparece, licenciada, les tambalea todo. Sí, lo que sucede es lo que yo les comentaba en un principio, que la familia juega el papel más importante en esto. Si a una persona pero si le en la hace familia falta... ese es el valor, el dinero. Porque en familia el valor es el dinero. Sí, pero estamos hablando que una familia ha inculcado valores y principios, y entre esos, obvio, no va el dinero, sino que van otras cosas. El asunto es de que las personas enfocan ahí su vida, pero la logoterapia a lo que ayuda es a que el ser humano se reencuentre y que sepa distinguir cuáles son esos vacíos. Entonces pueden caer porque perdieron, cabal, yo era la señora de no sé qué y luego ya no soy, y ese era lo que me daba un estatus, ¿verdad? Entonces eso viene y me hace venirme para abajo. A veces el hecho de ser una persona divorciada a las personas les hace venirse para abajo. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Muchas mujeres de 40, 45. Correcto. Personas que ustedes saben en un accidente pierden a toda su familia. Entonces el único que queda con vida es lógico que uno diga, ¿y ahora cómo se va a levantar? ¿Qué le ayudo? ¿Qué le digo? ¿Cómo hago para poder ayudarle? Entonces esta persona debe de saber de que está bien ese dolor, porque se le debe de ayudar a pasar ese duelo. No es que se le diga por ser cristianos, por tener una fe, espérate, solo Dios te va a ayudar, pero ¿cómo? Hay que enseñarles cómo es que Dios les va a ayudar a salir de eso. No basta solamente decir, Dios te va a ayudar, confía en Dios, pero ¿en qué palabras se van a sostener de Dios para poder manejarse? ¿O qué acciones van a hacer? Porque la persona tiene que empezar en su día a día a tener un plan de vida. Desde el momento en que sufre una crisis, debe de comenzar a tener un plan de vida día a día. Yo he visto personas que, por ejemplo, han perdido a un hijo, digamos que es uno de los dolores más fuertes que puede sufrir cualquier ser humano,
y cuando ponen al servicio, cómo ellos pudieron sobrellevar ese dolor, salir adelante, etcétera, y al ayudarle a otros, acompañar a otros, creo que le encuentran entonces lo que estamos hablando, un sentido. Lo que yo les decía es Un buscar a porqué. otra persona para amar y ayudar, ¿verdad? Eso también da sentido. Así es. Una causa donde yo me voy a convertir incluso en un valor. Cuando las personas desarrollan un trabajo y se frustran y no le dan sentido a la vida, que ese trabajo ya tienen años de estarlo realizando y ya se lo pueden, como se dice, hasta con los ojos cerrados, pero deben de buscarle sentido a ese trabajo. ¿Qué es lo que ellos están trascendiendo en eso que están haciendo? No solo por lo que reciben. En un trabajo la persona puede encontrarle sentido a la vida. ¿A quienes está beneficiando con su trabajo? O a ¿Cuál quienes es el está mentoreando. sentido? Correcto. ¿A quién está incluso, pongámoslo así, bendiciendo, si no es un trabajo en una empresa, sino que es un trabajo eclesiástico, religioso? ¿A quiénes está trascendiendo? ¿Sobre quiénes Y esto está haciendo el bien? Esto puede ser en el trabajo realmente. Hay muchas personas, muchos profesionales que se dedican a andar mentoreando y a sacar a otros y que se superen. Así es. Lo que sucede es esto. Muchas veces tenemos el privilegio de tener personas que nos apoyen, otras veces no. La búsqueda de Dios debe ser primordial. Lamentablemente muchos lo conocen, pocos lo buscan. Y los que lo conocen, pocos los presentan. Entonces, lo que debe existir por parte de cada uno de nosotros es la necesidad de buscar algo más de lo que realmente soy en este momento. Por eso hay una pregunta existencial, si vivimos o sobrevivimos. Lamentablemente la mayoría de personas cuando hacemos eso, así es, la respuesta es sobrevivimos, así estamos actualmente. Hay otro modelo de personaje que tenemos, Chris Gardner, que incluso hasta una película En busca de la felicidad se escribió, en la cual la persona tiene un objetivo y es sacar adelante a su familia a pesar de una serie de crisis, una historia real, que con esfuerzo, perseverancia lo logra. Así están muchas historias, a veces tienen que pasar pérdidas, que es lo que nos enseña en este caso Víctor Frank en su libro, de que a veces las crisis son para algo bueno. El problema es que cuando estamos dentro de la crisis, dentro de la presión, estamos dentro de una olla de presión y no vemos la salida, pero siempre hay una salida, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacer algo, y esto es accionar. El problema es que cuando accionamos no sabemos qué acción voy a realizar, si cruzar la calle adecuadamente o ver a los dos lados de la calle y pasar adecuadamente. Fíjense que nosotros realmente no nos podemos comparar con los animales, pero realmente a veces los animales nos dan grandes lecciones. Dos se me han venido a la mente mientras ustedes platicaban. Ahorita la última fue cuando el de este burrito, o no sé si era mula, pero que cayó en un hoyo. Y entonces era tan difícil rescatarlo y estaba tan viejo que no valía la pena pagar por el rescate. Entonces lo empezaron a tirarle tierra para que ahí, en ese mismo hoyito, ahí quedara. ¿Y qué es lo que empezó a hacer el burrito? Empezó a sacudirse, a sacudirse, a sacudirse. Mientras más arena o más tierra le echaban, más se sacudía y empezó a zapatear. Y cuando vieron, fue subiendo hasta que logró salir de ese hoyo. Y muchas veces no nos sacudimos. No. ¿Sabes qué pasa también? Tenemos un problema también todos nosotros, y es la idolatría, el yo. Entonces, como nosotros estamos tan interesados en nuestro yo, no le ayudamos a las demás personas. O sea, y por egoísmo. Por el yo. Por ejemplo, si vamos a un restaurante, a mí no estoy pagando y no me atienden bien, que me traiga el mesero tal cosa. El yo, mi carro, mi estatus, mis hijos son mejores. Entonces el yo es tan grande, esa idolatría hacia nosotros mismos, que eso no nos permite ayudarle a los demás. Es bien difícil en eso, porque eso es lo que tú decías, cuando hay un problema grande y que yo lo tengo que atravesar. Bueno, en mi caso yo tuve cáncer terminal, grado 3. Y gracias a Dios yo me refugié en la palabra. Cuando usted dijo, dije yo me refugié en la palabra, busqué la palabra de Dios. En la Biblia busqué todas las palabras que traen sanidad, que hablan de sanidad. Y ahí me refugié. Entonces, de ahí Dios me dio salida a mi problema. Y gracias a Dios estoy sana, porque eso fue hace 7 años. Entonces, si nosotros nos refugiamos en una palabra, y máxime si es la palabra de Dios, estoy segura que vamos a salir adelante. Claro. A veces el problema es que no podemos salir solos. Necesitamos de buena compañía, de asesoramiento, y de eso quiero platicar en el siguiente bloque. Ya.
Hoy estamos hablando que es la logoterapia y es importante sus comentarios, así que nos vamos directo a la fanpage para leer cuáles son esos comentarios que ustedes tienen o preguntas. Vamos a ver. Claudia dice, ¿quiénes necesitan practicar la logoterapia? Y Estela, ¿quiénes son los indicados para guiar la logoterapia y en qué momento sabemos, identificamos que necesitamos una? ¿Quién imparte la logoterapia y el otro en qué momento? Es interesante esas preguntas. Ok, seguimos con el tema. ¿Quiénes imparten la logoterapia? Sería una de las preguntas. Los psiquiatras Psicólogos. preparados específicamente para eso, los cuales a través de una serie de preguntas y respuestas logran indicar lo adecuado a la persona para encontrarse a sí misma. Porque los psiquiatras utilizan la logoterapia es otra cosa, en la cual ellos pueden recetar hasta medicamentos que vienen asociados a este tipo de A la situaciones, depresión. a la depresión, y eso les ayuda a equilibrar un poco la situación que estén viviendo. Entonces son los psiquiatras especializados en logoterapia los que pueden desarrollar. Ahora, ahí en Aglo, me imagino que llegan más que todo mujeres, ¿verdad? Sí, la mayoría. Mujeres buscando un sentido quizás después de un divorcio, de la pérdida de un hijo, La pérdida de un trabajo, el sentir que en su casa No son nada, apreciadas. no son apreciadas, ¿verdad? Y realmente nosotros como fraternidad nos enfocamos más en la inspiración bíblica, lo que Dios dejó en su palabra, de lo que Él fue formando, y el ejemplo de hombres y mujeres que se apropiaron de esa palabra, que la creyeron y salieron adelante. Nuestra mayor inspiración, Jesucristo. Un hombre que tuvo un propósito de vida, que tuvo un tiempo, que desarrolló todo con plenitud, con exactitud, que tuvo un sacrificio que hacer, sí tuvo que hacerlo, pero que vio la recompensa. Entonces, la mujer aprende a ver en la palabra de Dios, en la Biblia, personas que le inspiren. Entonces, cambia la perspectiva de vida cuando yo estoy inspirado en algo bueno. Y además que también estos grupos son grupos de apoyo. Porque eso Terapias es lo de que- grupo. Yo decía Exacto, eso ahí lo en tenemos. el bloque anterior. Cómo a veces necesitamos un espaldarazo, alguien que nos tome de la mano. Y a veces Un la abrazo. familia no tiene quizás, sí, el amor, pero tal vez no el conocimiento, por decirlo así. Así es. ¿Verdad? Entonces a veces en estos grupos se encuentra Yanni, tal vez alguien que pasó por lo mismo, o alguien que le acaban de diagnosticar cáncer, y Cáncer, viene usted, por exacto. ejemplo, y le dice, yo salí adelante, yo pasé por eso, tal. Entonces encuentran como, ay, si ella pudo, yo también puedo, por Exacto. ejemplo. Ajá. Así es. Es más, nosotros los testimonios nos alimentan. Oír que otra Testimonios tuvo de cáncer fe, y Dios así la es. sanó, y una gente que está empezando con el cáncer, si esta está bien, está aquí. yo también. Yo también puedo Yo también sobrevivir. puedo salir del cáncer. Y otras que han pasado problemas que un hijo se les ha muerto, que es algo gravísimo, no tiene ni nombre eso. Entonces, ¿cómo salió? Dios le va a ayudar. ¿Y cómo? Hay un proceso, todos los problemas tienen proceso de salida. Y hay que pasar el proceso, no nos lo podemos evitar porque no es arte de magia. Además, Dios nos ha dado libre albedrío también, porque no nos creó robots, somos libres para actuar. Entonces Dios, con esa libertad que nos ha dado de actuar, entonces nosotros tenemos que buscar las ayudas apropiadas. Y si va Dios de por medio, nuestro Señor Jesucristo de por medio, es la mejor ayuda que podemos tener. Creo que ese libre albedrío y esa libertad de la que ella está hablando, la tenemos. Aunque la Biblia no especifica claramente la palabra de libre albedrío, pero sí aparece en la Biblia de otras formas. Creo que es en Deuteronomio 29, donde dice que pongo delante de ustedes La como vida y la testigo, ¿verdad? La muerte. vida y la muerte, Así es, escoge, el bien y el pues. mal, la Escoge. maldición o la bendición. Ajá. Elige la vida, elige lo bueno. Así es. Entonces, pero eso es nuestra responsabilidad. Y nosotros debemos de elegir responsablemente esa libertad que se nos es dada Exacto. y para bien de nosotros, de otros y de la vida misma. Ahora, una persona que no ha hecho buenas elecciones, de que es el caso de alguien que puede sentir para que estoy acá, todo lo que he hecho lo he hecho mal, nadie me quiere, forever alone, como dicen ahí. Es decir, mis decisiones me llevaron quizás a donde estoy en una etapa
de soledad, etcétera. Sí, en ese punto creo que sí ayudan mucho las iglesias, ¿verdad? Pero no es de hacerle ver a las personas, bueno, mira, ya esto quedó, de ahora en adelante todo va a cambiar. Porque de ahora en adelante es que la persona va a empezar a reconocer las fallas y a encontrarse a sí mismo y ver todo el panorama de la vida de lo que ya ha hecho. Pero las consecuencias de lo que hizo aún no van a alcanzar. Y enseñarle a levantarse con esas consecuencias, a que haga cosas diferentes. Así es. ¿Verdad? A que ahora tome responsabilidad de esa libertad, de ese libre albedrío, de que haga elecciones diferentes, y va a llegar un momento en que algunas consecuencias lo van a alcanzar hasta que se muera. Algunos vacíos existenciales la gente los llena con vicios, por ejemplo, Alcohol, drogas, sexo, así es. Juegos. Y para Vicios todo nocivos, esto, estaban para los todo eso juegos. también hay Terapias de grupo. Sí, están los alcohólicos anónimos, los neuróticos anónimos, los bueno, tantos grupos, ¿verdad? Porque le decíamos que importante es que si otro pudo salir adelante, Buscar ayuda. sí. O sea, hay diversas. A veces la gente se rechaza a los psiquiatras o los Ok. psicólogos. Solo ahí hay un detalle. Lo primero que debe existir con todos estos grupos de apoyo es primero reconocer que hay una debilidad, Que hay un problema. Sí. Porque si no se Arrepentirse. reconoce, y hablando siempre del tema bíblico, o sea, ahí está escrito que por boca se confiesa para salvación y también por boca para perdición. O sea, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Qué estoy atrayendo al final a mi vida? Y esto es lo que hay que tener mucho tacto, porque muchas veces nosotros debemos llevar por los ejemplos externos, que posiblemente a alguien le funcionó, pero a mí no. Y entonces Somos cuando tan yo veo únicos. que al otro le funcionó, yo digo, pero yo qué estoy haciendo de mal. Si veo, estoy siguiendo los pasos a paso, porque todos somos universos diferentes de vida. Hemos sido criados de diferentes trasfondos de maneras cada uno y es esos diferente. trasfondos generan un resultado actual. Y a mí me gustaría hacer una pequeña dinámica con esto del ejercicio de lo que se está viviendo. Y yo les voy a pedir que abramos las manos, incluso allá en la televisión, que abramos las manos lo máximo que podamos. Así como que estuviéramos en la mejor disposición de abrazar. Pero cuando yo cuente 3 y diga ahora, vamos a cerrar las manos inmediatamente. Así, ¿ok? Ok. A la cuenta de 3 y ahora. 1, 2, 3, ahora. ¿Qué pasó? No dije ahora. Ok. Esto exactamente es lo que pasa afuera, o sea, cada día de nuestras vidas. No, pero es que yo sé que al contar 3 sucede esto, porque ya lo hemos universalizado, una acción, pero no terminamos de escuchar lo que falta. Entonces es cuando se generan los problemas de las personas, porque yo pienso que, caminando de esta forma lo voy a lograr, y viene un hoyo y me caigo. ¿Por qué? No escuchaste, no pusiste atención, no escuchaste la consejería, no leíste los libros adecuados, no buscaste a las personas adecuadas, y eso hizo que te resbalaras, y después no haya la manera de levantarse, y es cuando las crisis se incrementan. Cuando yo pienso que estoy comenzando a salir, termino hundiéndome, y ese es el cuidado que hay que tener. Bueno, hay libros incluso que dice ¿por qué a mí? O algo así, hay libros como que Lo que Dios hizo no tiene sentido, es un sí, libro. libros así que dicen ¿por qué esto que me está pasando? Pero es que Cuando yo las personas creo, deben de buscar un ¿para qué Exacto. está pasándome esto? O sea, todos tenemos la oportunidad. En las crisis tenemos solamente 2 oportunidades. O nos hundimos o crecemos. No tenemos más. Entonces, la persona decide y elige qué es lo que va a hacer. Y como comentaba él, a veces tenemos crisis existenciales por problemas de otros. De repente estamos en una situación, un funeral, y estamos viendo que se perdió toda una familia y empezamos a hacerle el rollo, y si fueran mis hijos, si fuera mi esposo, si fuera mi mamá, los que yo estoy enterrando, y empieza a generar una angustia, Una ansiedad. y empezamos a tener problemas existenciales ahí mismo, sin haberlo Temores. vivido, temores, Miedo. Entonces, sin haberlo vivido, sin ser eso una realidad. Ahora, Yanni, realmente hoy en día muchas personas salen a la calle con mucho miedo, con mucho temor. Uno pone las noticias, todas son malas, es decir, lo que me cuentan, estamos como en una amenaza continua, por decirlo así. Entonces mucha gente se ha de sentir realmente sin esperanza. sí. Yo creo de que esto, si analizamos la historia en la vida, es por años ha habido guerras, rumores de guerras, terremotos, eso ha existido, aunque se están como que más fuerte ahora en los últimos tiempos sucediendo. ¿Verdad? Pero yo pienso una cosa, que si no, siempre hay la culpabilidad, manejar la culpabilidad. Nosotros nos podemos arrepentir de cualquier problema que haya pasado y andar tranquilos, tener paz. Cuando nosotros tenemos esa paz
que sobrepasa todo entendimiento, podemos salir a la calle tranquilos porque tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Entonces eso es lo que tenemos que buscar, paz. Vaya, no importa si alguien abortó, que es una cosa difícil, si busca a Dios y le pide perdón, cualquier pecado que haya cometido, si asesinó a alguien, si abortó, si robó, lo que haya hecho, si le pide perdón a Dios, Dios lo va a perdonar, porque la Biblia dice que Dios perdona todos los pecados. Se tiene que arrepentir, lo que decía él, hay que buscar aceptar el error, aceptar el error, arrepentirse y decir, Señor, ayúdame a cambiar, porque Dios le puede ayudar a cambiar, pero él tiene que estar arrepentido para ya no querer volver a hacerlo. Pero a veces como que no queremos aceptar el error, entonces andamos dándole la vuelta y por eso ese gran vacío existencial que tenemos. Creo que el problema es ese justamente, Milena, que la persona no reconoce que lo que ha cometido es un pecado y lo llama error. Así es. Cuando la persona reconoce que es un pecado el que está poniendo delante de Dios, entonces el recibir perdón por ese pecado y no por ese error es el que lo hace trabajar y crecer a la persona. Porque error es cuando yo me equivoco en una dirección, en poner un nombre o algo. Eso no necesito ir delante de Dios a pedirle perdón, pero cuando cometo un pecado, sí. Entonces nos cuesta avanzar en la vida y crecer porque le llamamos a las cosas que nos suceden o que hacemos con el nombre que nos conviene a nuestra existencia. No, pero eso no nos hace crecer, nos mantiene en el nivel bajo de existencia. Bien, nos vamos a ir a un corte, vengo con la conclusión porque ya se me está terminando el tiempo, no nos cambie. Gana al instante con tu préstamo, artículos promocionales. Además, participa en el sorteo de 40 pantallas. Para mayor información, acude a una de las agencias de Banco Azteca más cercana, abiertas de 8 de la mañana a 7 de la noche, los 365 días del año. Banco Azteca, cambiamos la banca, cambia tú también. Hoy estamos hablando de la logoterapia, que es encontrarle un sentido de existencia a la vida. ¿Por qué estoy acá? Y muchas veces hay personas que realmente en la crisis se sienten sin ganas incluso de vivir, sin esperanza. Y no saben por qué está sucediendo todo eso. O sea, cualquier persona cuando está en metido, como decía él, en una cueva, en un hoyo, necesitamos una luz, ¿verdad? Alguien o algo que realmente pase para que nosotros podamos volver a respirar. Y incluso creo que hay una canción que se llama Volver a Respirar, que creo que es una persona de un padre de familia que lucha porque su hija parapléjica, creo que fue. Entonces, esos diagnósticos realmente es como volver a agarrar aire y seguir adelante en la lucha, ¿verdad? Cuando no se entiende qué es lo que pasa. Vamos a ir concluyendo. Yo quisiera que cada uno pues le dé un mensaje a aquellas personas que se sienten sin razón de vivir, sin motivo alguno, no saben ni para qué están, dónde están. Así que cada uno con un mensaje, por favor. Excelente. Bueno, de mi parte lo que puedo expresar es siempre hay algo positivo en este mundo. Siempre hay algo importante por lo que hay que vivir. El problema es que tenemos que estar dispuestos y decididos a encontrarlo. O sea, no se puede estar solo pensando en el problema, sino en las opciones y en buscar oportunidades. Porque lamentablemente muchas veces queremos que la oportunidad venga, no creamos oportunidades. Entonces comienzo a enconcharme protegiéndome. Ahora, después de un determinado momento también, Delmi, ¿verdad? De llorar, de duelo, etcétera, pero después hay que sacudirse. Exacto. Bueno, yo quizás repetiría las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos, que todo aquel que toca se le abrirá, que todo aquel que busca va a encontrar. El punto es accionar. Me siento mal, estoy deprimida, siento que no vale la pena vivir, que en muchos casos en nuestro país con una situación tan difícil, buscar. Hoy hay tantos lugares, tenemos algo tan precioso que es el internet, que usted solo busca y encuentra, ¿verdad? Como antes que había que salir, tenemos esa gran herramienta, buscarla para algo positivo, o sea, buscar a dónde puedo ir para encontrarme yo mismo o encontrarme yo misma y hallar ese sentido que estoy buscando. Lo va a encontrar si lo busca.
Si dedica una oración, hay Señor, personas guíame. claves. Guíame, exacto, guíame. Muchas veces los padres ahí están, pero no los queremos Fíjense buscar. que a mí me sucedió con una modelo, a través de unas cápsulas de moda que yo tenía. Alguien me estaba contando todos sus problemas y yo le dije, ¿ves qué es lo que tenés necesidad? Tenés necesidad de Dios. Dice que eso la marcó. La marcó profundamente porque a veces no sabemos qué es lo que nos ¿Qué hace necesitamos? falta. Y otra gente te puede desde afuera observar y decirte. Sí, y también ahí en las preguntas había una que decía que cómo podemos detectar si necesitamos o no una logoterapia. Y desde el momento en que estamos perdiendo el sentido de la vida en cualquier área, por cualquier razón, allí comienza a perderse el sentido de la vida. Desde ahí es bueno comenzar una logoterapia, buscar qué sentido entonces le voy a dar, cuál es el proyecto de vida. Lo que sucede es que, como les decía fuera de cámara, es que las frustraciones vienen por los sueños, las metas no realizadas en el matrimonio, en el trabajo, con la familia, en los ministerios, donde se trabajan en las iglesias, en cualquier lado. Entonces nos sentimos tan frustrados que le perdemos sentido a la vida. Exacto. Y empezamos, bueno, entonces hay que ver qué es lo que hacen, yo ya no me meto en nada y ya no me meto ni siquiera en mi propia vida. Y estoy dejando de ser responsable conmigo mismo. Yo les animo a que busquen todas esas oportunidades que tienen. Ahí si no sienten como la oportunidad de servirse a sí mismos, hay personas que necesitan Ayuda. Así y es. que tal vez hay cosas que alguien necesita que quizás yo soy la persona adecuada Así es. para A mí me proporcionárselo. decían, se siente triste. Vaya al hospital. Sí, o vaya a la cárcel. Ya miren. Yo creo de que hay 3 decisiones importantísimas en la vida de todo ser humano. La primera es que tenemos que aceptar a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador personal. La segunda es con quién nos vamos a casar. Eso determina nuestra vida y marca nuestra vida. ¿Quién es nuestro esposo o nuestra esposa? Y la tercera es su círculo de amistades, las 10 personas cercanas a usted, porque ellas van a ser mucha Clave. influencia en su vida. Sus 10 amigos, sus 10 mejores amigos, eso le marca su vida. Y qué bonito consejo. Bueno, y cierro brevemente diciéndoles, la esperanza es la clave de la logoterapia. Entonces busquemos lo que nos dé esa esperanza que necesitamos para encontrar la razón de nuestra vida. Buenas noches.